Muchas, muchas gracias, familia. Como ya lo mencionaron, mi nombre es Julio Díaz, soy pastor de Doxa Iglesia Cristiana. Me da mucho gusto que estés en esta mañana difícil, con lluvia, un poco fría, pero damos gracias a Dios por tu vida, que puedas estar aquí el día de hoy. Bienvenidos para quienes nos visitan por primera vez, qué gozo tenerlos aquí también. Y para quienes somos de casa, también qué gozo que podamos estar aquí y que podamos meditar en la palabra del Señor. Así que, como generalmente lo digo, es mi deseo que podamos escuchar la palabra del Señor, que pueda ser de ánimo, de consuelo, de exhortación para con nosotros. Entonces, vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Alabado sea tu nombre. Gracias porque tú nos has traído aquí el día de hoy. Y Señor, queremos depender del Espíritu Santo para poner este tiempo en tus manos, para que tú seas exaltado, Señor. Padre, te necesito para poder exponer tu preciosa palabra, para no agregarle o quitarle nada, Señor. Y que esa palabra caiga en corazones fértiles que puedan seguir meditando en tu preciosa palabra, Señor. Gracias por esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer una pequeña pausa de nuestra serie de Primera de Pedro, así que vayamos el día de hoy a la segunda carta al apóstol Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 1 al 12. Si ya tienes el pasaje, acompáñame con tu vista para realizar la lectura. Dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Para este Evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Y el título para el día de hoy de este pasaje es las implicaciones de ser leal al Evangelio. Las implicaciones de ser leal al Evangelio. Y el argumento que me gustaría mostrar
para ustedes. No sé si logren alcanzar a ver la pantalla, pero la menciono. El argumento que deriva de este pasaje es el siguiente: la fidelidad al Evangelio nace de la gracia soberana de Dios y se expresa en una vida sin vergüenza en el sufrimiento porque Cristo guarda a los suyos. La fidelidad al Evangelio nace de la gracia soberana de Dios y se expresa en una vida sin vergüenza en el sufrimiento porque Cristo guarda a los suyos. Y esta va a ser la idea principal que se desarrollará a lo largo de esta predicación. Y como bosquejo, como diferentes puntos que se van a ir desarrollando, tenemos 4 puntos llamados: la memoria que reanima, el don que debe de avivarse, las consecuencias del Evangelio y la certeza se funda en la fidelidad de Dios. Estos son los 4 puntos que vamos a ir viendo. Pero necesitamos recordar dónde está el apóstol. El apóstol se encuentra en Roma y le escribe a su hijo espiritual Timoteo, que se supone que se encuentra en Éfeso. Esta carta, siendo una de las 3 epístolas conocidas como pastorales, parece ser que es la última escrita antes de que Pablo vaya a la presencia del Señor. Es decir, de que Pablo muera. Ahora, imagínate que en muchas ocasiones hemos hablado con personas por una última ocasión y no nos hemos dado cuenta de eso. ¿Algún amigo de la infancia? ¿Algún compañero de la escuela? ¿Alguien del trabajo? ¿Algún vecino con el que has tenido una última conversación? Y esto sucede siempre, aunque está cambiando un poco debido a los medios de comunicación. Aunque es diferente, con las personas que tenemos una estrecha relación es un poco diferente, ya que si tenemos esa estrecha relación, vamos a tener un vínculo con estas personas, conocemos un poco más de su mundo y posiblemente identificamos en ese momento de esa última conversación que decimos adiós. Por un momento, ponte en el lugar del apóstol Pablo. Si tuvieras que dar un consejo y que este consejo fueran tus últimas palabras, ¿qué es lo que dirías? Lo tomarías seguramente muy en serio. Estoy seguro que meditarías con extremo cuidado cada una de esas palabras que fueras a decir o a escribir. Pablo quiere que Timoteo sepa algunos aspectos de la organización de una iglesia, que combata herejías, que desarrollen una sólida enseñanza, que cuente con una sana doctrina y cómo poner en práctica esa sana doctrina. Y la base ha sido y será en dependencia en el Señor, es decir, el Evangelio. Ahora, inicia esta carta en los versículos 1 y 2, que dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo se presenta como apóstol de Cristo Jesús. Él es lo que es por pura voluntad del Señor y no por iniciativa propia. ¿Por qué tiene que presentarse así el apóstol? ¿Acaso Timoteo duda de su apostolado? No, simplemente para confirmar o reafirmar algo que probablemente sí estaban poniendo en duda algunas personas de esta iglesia. Pues sabemos, y por el contexto que vemos en Hechos 20, en Hechos de los Apóstoles, que entrarán lobos rapaces. Así que aquí podemos ver el destinatario de la carta, evidentemente Timoteo, donde Pablo se veía a sí mismo como padre espiritual de este hombre y que lo menciona en ambas cartas. Esto nos presenta
el amor que hay entre ambos, es decir, de hijo y de padre. Pero algo muy importante es que la misión de Pablo es dar a conocer que esta promesa recibe su cumplimiento a través de esta comunión con Cristo, deseando para Pedro gracia, misericordia y paz. Un saludo relativamente común para la época. Ahora, en los versículos 3 al 5, que es donde se deriva el punto número 1, la memoria que reanima, que dice lo siguiente: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Pablo aquí utiliza las palabras me acuerdo de ti, lo cual lo lleva a estar en oración constante por Timoteo. Esto no es casualidad, porque Pablo sabe por las dificultades que Timoteo está pasando. Por un lado hay lágrimas, pero por el otro lado hay alegría. No nos dice la razón específica de la oración del apóstol Pablo, pero sí que es una oración constante, de día y de noche. Es interesante porque después de decirle que lo recuerda en sus oraciones, le da gracias a Dios con conciencia limpia. Cuando sabemos que tenemos una conciencia limpia implica conocimiento de uno mismo y esas motivaciones, así como el resultado que hemos cumplido con nuestro deber. Pero esto nos debe de quedar claro, que esa conciencia limpia de Pablo no es una autosuficiencia moral, sino el fruto de vivir coherentemente el evangelio que él predica. ¿Realmente nos sentimos en paz con nuestra conciencia cuando nos acusa? En este contexto, el orar por nuestros hermanos, por nuestra familia y por nuestros amigos nos llevaría a un estado de conciencia limpia. Siendo sinceros, muchas veces yo he dicho palabras como, claro, voy a orar por ti. Dime por qué quieres que ore. Estoy en oración por la situación. Y ¿saben? Yo he mentido al respecto, porque en muchas ocasiones no lo he hecho. Y seguramente tú también. Sin embargo, tenemos que tener esta memoria para desarrollar oración, afecto y fe sincera. Esto que reanima al creyente y lo prepara para perseverar. Esta memoria no debe de quedarse únicamente en emoción, se debe de convertir en intercesión y en acción. Ya lo dijimos, Pablo recuerda a Timoteo y eso produce oración. Pablo recuerda las lágrimas de Timoteo y eso produce un anhelo y gozo. Pablo recuerda la fe sincera que hay en Timoteo y eso produce convicción y exhortación. Este ejemplo de Pablo de orar de día y de noche, que no es más que la imitación de lo que nos mostró el Señor Jesucristo. Imagínate, Jesús mismo nos los dejó sumamente claro. Él apartaba constantemente un tiempo para orar al Padre, para tener comunión con el Padre, para poder expresar lo que sentía al Padre y para poder interceder por sus discípulos y por los que iban a ser sus discípulos. Esta memoria que reanima es la que nos debe de llevar a realizar algo y no solo decir, pobrecito de mi amigo y de mi amiga, de mi familiar, de mi hermano. Pablo hace lo que está en su capacidad, escribirle y orar todos los días por él. Por eso la memoria que reanima es la que nos debe de mover a tomar acciones de acuerdo a las circunstancias y el contexto
con una conciencia limpia y una fe sincera. Paréntesis de este texto. Observa también cómo la fe es transgeneracional. Porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, lo cual habitó primero en tu abuela. Parece ser que la conversión de la mamá y de la abuela de Timoteo fue al mismo tiempo, aunque no tenemos evidencia de eso, pero lo que sí es seguro es que la enseñanza de ellas sobre la vida de Timoteo fue de suma importancia. Solo tienes que ver más adelante, ahí en el capítulo 3:15, que dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Por lo tanto, Dios no tiene nietos. Frase famosa en el contexto del cristianismo. Tiene razón esta frase en el sentido de que cada generación debe venir a Dios y de que no somos salvos por la fe de nuestros padres. Pero nada como crecer en una familia que conozca el Evangelio y que no solo conozca el Evangelio, que viva el Evangelio. Padres, abuelos, ¿qué estamos haciendo? Finalmente, esta memoria que reanima nos recuerda que nadie aviva lo que nadie le enseñó a encender. Y eso es solo por la gracia del Señor. En los versículos 6 al 7 tenemos el punto número 2, el don que debe de avivarse. Como ya dije, Pablo sabe que Timoteo está pasando por circunstancias difíciles. Probablemente no le hacen caso en la iglesia, la comunidad se está alejando de la palabra, están pecando de manera reiterada, probablemente tiene desánimo y no le están saliendo las cosas como se visualizó que iban a salir. Quizás se preguntó, ¿cómo está sucediendo esto si soy creyente? ¿Cómo está pasando esto si soy hijo del rey? Por lo cual, te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pablo le recomienda hacer algo a Timoteo. Aviva el fuego del don de Dios que recibiste. Y avivar aquí significa remover o atizar esas brasas para que éstas ardan y no mueran. Es decir, implica que el fuego que ya existe, que no lo creamos nosotros, sea atizado. En el contexto, este don de Dios significa la enseñanza que tenía que hacer constantemente Timoteo en la iglesia. Fíjate cómo está expresado en la carta anterior. Ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con imposición de las manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Entonces podemos suponer que esta dedicación a la lectura de enseñanza y de animar probablemente había menguado en Timoteo. Por lo tanto, tenemos que atizar la llama para avivarla. Evidentemente, bajo la guía del Espíritu Santo y en su poder. Debemos usar estos dones que hemos recibido de Dios, no sea que se atrofien o mengüen por ser negligentes. Por lo tanto, debemos de ser cautelosos porque los embates, tanto externos como internos, pueden llegar a afectarnos y así menguar en nuestra vida. Entonces tenemos que seguir orando, meditando en la palabra, congregarnos, servir a otros, leyendo la palabra, entre otras cosas. Son cosas que podemos a veces erróneamente dejar de hacer en lo individual y tu andar individual evidentemente repercutirá en tu andar colectivo, la iglesia. Para los que
Nos gusta estar en los asados, ahí preparando la parrilla, sacando esos cortes ya marinados, jugosos, que pones en el asador y te da ese aroma. Ese carbón está debajo, encendido, y de repente lo atizas y se incrementa la llama. Si tomas un carbón y lo quitas del resto y lo dejas a un lado, pronto se va a apagar. Avivar no es autoencenderse, es reconocer que esa llama ya está ahí y que el Señor la ha encendido y necesita ser atizada en dependencia del mismo Espíritu que la puso. Ahora, aquí la imposición de las manos para nosotros hoy en día es un aspecto simbólico cuando se instituye un anciano o diácono en la iglesia. Aquí puede significar eso, que Pablo impuso simplemente las manos sobre Timoteo en el momento de tal vez su posterior conversión y que antes de su conversión y que correspondiese al momento de recibir ese don particular que le fue encomendado. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La cobardía o timidez, como se enuncia en otras versiones, es la oposición a ese mismo poder, a ese amor y a ese dominio propio, es decir, ser ecuánime. Esa timidez o cobardía nos paraliza en vez de impactar positivamente. Esa timidez o cobardía en el amor o con falta de amor puede provocar egoísmo y no generar el tipo de amor que es ponerte en el lugar de la otra persona y sacrificarte. Esa timidez o cobardía también te puede llevar a ser egoísta para que no compartamos del precioso evangelio. Esa timidez o cobardía te hace necio para actuar con dominio propio. Y para aclarar, no se trata simplemente de un temperamento natural en nosotros. Pablo está hablando de una disposición que proviene de Dios. Lo que Dios produce en sus hijos es poder, amor y dominio propio. Para el cristiano, la motivación y el poder para ello vienen del Espíritu Santo. Pero debemos responder tomando decisiones correctas, realizando las acciones adecuadas. Fíjate lo que escribe Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 12, versículos 1 al 2. Hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Así, la importancia de avivar la llama que hay en nosotros es fundamental. Pero debemos de ser conscientes que hay consecuencias del evangelio. Versículos 8 al 10, punto 3. Este evangelio que salva es el mismo que sostiene o que nos sostiene en el sufrimiento. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo, en Cristo Jesús desde la eternidad. Los creyentes no deberíamos avergonzarnos de Jesucristo. Y digo deberíamos porque muchas veces lo hemos hecho. Las razones pueden ser muy diversas. Aquí te doy algunas. Simplemente para no tocar, ponemos esto de justificación, para no tocar temas polémicos como la religión, ¿no? Religión, fútbol y política. Y lo quitas de tu vocabulario. Por no ser políticamente incorrecto. Uy, ¿cómo voy a decir que soy cristiano?
que no vayan a pensar que soy ignorante por creer en Dios, porque creer que su Hijo murió para pagar nuestros pecados. Tal vez por miedo a que se burlen de mí y me pongan apodos. Algunos famosos, ¿no? Aleluyo, Santurrón, Mocho y algunos otros más. O a lo mejor simplemente dices, soy nuevo en esto y puedo equivocarme al presentar el evangelio, entonces mejor no hablo de él. O simplemente que puedan notar una incongruencia con lo que dices a tu forma de vida. En estos momentos de dificultad, recuerda el llamado. Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Es decir, apartados por su propia determinación y gracia. Así que ten la seguridad de que estás en las manos del Señor. Las consecuencias aparentemente negativas no nos agradan, pero en realidad son una consecuencia grata de que estás compartiendo el evangelio y de que ese poder de Dios está operando en ti para soportar los diferentes sufrimientos. Aunque seamos sinceros, que levante la mano a quien han amenazado de muerte por compartir el evangelio, al menos no en la ciudad. Comprendo que generalmente creemos que nuestro sufrimiento es el mayor también de todos, pero al menos el día de hoy no nos van a meter a la cárcel por hablar de Jesucristo. Tal vez, muy probablemente, sí te corran de tu trabajo, que pierdas tal vez algún negocio, que te dejen de hablar por el evangelio. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena compartir el evangelio? Y solo quien sabe que fue salvado sin merecerlo puede soportar sin amargura el sufrir por causa de esa salvación. Para ti que vienes por primera vez o que has venido muchas veces, ¿qué quieres esperar? ¿Qué quieres que pase para que confíes en el Señor Jesucristo? Hoy tienes esa oportunidad de arrepentirte de tus pecados y creer que en Jesucristo murió en sustitución por tus pecados y reconocerlo y que lo puedas reconocer como tu Salvador y puedas nuevamente tener una relación con Dios a través de Jesús. Eso ha sucedido con los presentes aquí, con los que tenemos un tiempo aquí, que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y para ti que ya has escuchado de este evangelio y confías en el Señor, aviva esa llama para poder soportar esos sufrimientos que derivan de hablar y vivir del evangelio. Porque en tus fuerzas simplemente no lo vas a lograr. Esto nos lleva a esta certeza que se funda en la fidelidad de Dios. Último punto, 11 al 12. Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. 3 formas distintas en las que Pablo sirve. Que sirve al evangelio como predicador o heraldo, así lo manejan otras versiones, apóstol y maestro. ¿Sabes? De alguna manera estás obligado a realizar lo mismo. Aunque puedas decir, no, es que esa es una carta pastoral. No. Tenemos que hacer lo mismo. Mucho más si tienes el deseo de ser anciano. Pero hemos visto que Dios nos llama a predicar su palabra aquí. Lo ponen como predicador. Pero si vas al pie en la Biblia que manejamos aquí en Doxa, en la NBLA, dice predicador. Pero si vas ahí al pie de página, también utiliza esta palabra heraldo. ¿Y qué es un heraldo? Es una persona que realiza el anuncio, que trae las buenas nuevas. Por eso le ponen predicador. Tú eres un predicador al momento que expones el evangelio.
Ahora, en el sentido general de la palabra apóstol, es una persona que propaga o divulga una idea o una doctrina. Y cuando tú hablas de ello, enseñas a las personas a tu alrededor. Estás siendo un tipo de apóstol. No estoy diciendo que tengas que ser heraldo, apóstol y maestro exactamente como Pablo. De hecho, no podría ser apóstol como él lo era. Pero sí podemos ser un modelo de heraldo y de maestro, que son dos ministerios que el propio Timoteo llevaba y desarrollaba. Y nosotros en nuestro andar diario debemos de realizarlo. Lo que también nos lleva o nos debe de llevar a generar esta pregunta. ¿Para qué fui yo designado? La respuesta rápida y precisa es una respuesta corta. Para que vayan pues y hagan discípulos. En el contexto donde te encuentras, en el día de hoy, todos estamos designados a eso. Y ya las particularidades son entre tú y el Señor. Búscalas en oración y en ayuno. Así que el versículo 12 dice, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Simplemente es el Evangelio, esa preciosa enseñanza que no debemos dejar de compartirla tal cual es. Ten la confianza, seguridad y certeza de que el Señor no te desamparará. Mira lo que dice más adelante en el 4:8 de la segunda de Timoteo. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Mira lo que escribió John MacArthur al respecto de este pasaje. No importa cuán talentosa pueda ser una persona o cuán capacitada, instruida en la Biblia, sagaz o hábil pueda ser. Y no importa qué oportunidades o privilegios haya tenido, si carece de valentía y compromisos espirituales, no hablará ni actuará con eficacia para el Señor. Lo que hemos visto el día de hoy no es para que le eches ganitas, no es un aspecto de motivación, no es para que saques el campeón que hay en ti, es más bien para que asumas que no puedes en tus propias fuerzas y que el único que puede transformar tu vida y soportar los sufrimientos es a través del Señor Jesucristo. Avivemos la llama que hay en nosotros y confiemos en Él. Y sigamos hablando de esas buenas noticias. Dice un salmo, todo el día contará mi boca de tu justicia y de tu salvación, porque son innumerables. Vendré con los hechos poderosos de Dios el Señor. Haré mención de tu justicia, de la tuya sola. Así que recuerda nuestra idea principal, este argumento. La fidelidad al Evangelio nace de la gracia soberana de Dios y se expresa en una vida sin vergüenza en el sufrimiento, porque Cristo guarda a los suyos. Ayúdame a orar. Amado Señor, gracias por esta mañana. Padre, gracias porque podemos ver en tu palabra que tenemos una responsabilidad, Señor. Padre, pero esa responsabilidad no la podemos cumplir si no estamos en sintonía contigo, si no te buscamos, si no nos arrepentimos. Padre,
Ayúdanos para que podamos ir a tus pies, para poder atizar ese fuego que tú ya nos has dado, para poder depender de ti, Señor, en esos momentos difíciles, en esas circunstancias, con problemas, con dificultades. Padre, pero no para que nosotros nos veamos bien, sino más bien para exaltarte a ti, para depender de ti y seguir mostrando tu precioso evangelio. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra en Cristo Jesús. Amén.